Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar de nuevo a través de este medio. Y vamos a iniciar con un tema nuevo que está en el capítulo 6 del libro de la carta de Pablo a los Romanos, de los versículos del 1 al 10. Y quiero iniciar con una historia. Eh, Voy a leérselas. Es una historia acerca de una persona que pues es bien conocida, creo yo, por toda la iglesia. Y dice de la siguiente manera: en sus primeros años de adolescencia, John Newton salió huyendo de Inglaterra y se unió a la tripulación de un barco que transportaba esclavos. Algunos años más tarde, él mismo fue entregado a la esposa negra de un tratante blanco de esclavos en África. Fue cruelmente maltratado y vivía de las sobras que quedaban en el plato de la mujer y de los tubérculos silvestres que sacaba de la tierra por las noches. Después de escapar, vivió con un grupo de nativos y finalmente se las arregló para convertirse él mismo en un capitán de barco, llevando la vida más profana y licenciosa que se puede imaginar. No obstante, después de su conversión milagrosa en 1748, él regresó a Inglaterra y se convirtió en un abnegado e incansable ministro del Evangelio en Londres. Dejó para la posteridad muchos himnos que todavía se encuentran entre los más populares del mundo entero. El más conocido y estimado sigue siendo Sublime Gracia. Fue pastor de una iglesia en Inglaterra cuyo composanto tiene hasta el día de hoy un epitafio que Newton mismo escribió. John Newton, clérigo, ortora impío y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que por mucho tiempo quiso destruir. Fin de la historia. La pregunta que surge aquí es cómo una persona tan disoluta, eh, abiertamente autoproclamada enemiga de la fe, llegar a poder decir, como dijo Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Cómo puede ser que ese apóstol se dirigiera a los creyentes de Corinto como los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos? Y al mismo tiempo y en la misma carta decirles: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los que estafan heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno. Pablo les da la respuesta a los corintios de manera inmediata y les recuerda que ellos ya habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas y otras cosas parecidas, similares, son cosas cruciales, y el apóstol Pablo las trata en estos capítulos, del capítulo 6 al capítulo 8. Y en este punto de la carta empieza un nuevo desarrollo de la enseñanza paulina acerca de la salvación y el efecto práctico en la vida de los que son salvos. Ya había discutido en los capítulos desde el 1 hasta el 5 acerca del pecado, acerca del hombre y de la redención a través de la fe en Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu Santo a través de Pablo pasa al tema de la santidad. Al tema de la santidad del creyente, al tema de la vida de justicia que Dios exige de, del creyente, pero que también que Él provee para sus hijos. Una vida de obediencia a su palabra, vivida en el poder de su Espíritu. En la carta a las iglesias de Galacia,
Gálatas, más específico, ahí aparece en su pantalla 2:20. Pablo nos ofrece un muy breve, pero es un exquisito resumen del principio divino que hace posible que la vida transformada del creyente, el vivir diario transformado, sea posible. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en estos 10 versículos del capítulo 6 de Romanos, hay 3 elementos en la defensa de la vida en santidad del creyente que vamos a estar viendo. Por el día de hoy vamos a estar viendo los primeros 2 y los últimos los podemos dejar para la siguiente clase. El primer elemento es el antagonismo, que está en el versículo número 1, que dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como Pablo acostumbraba en la carta a los romanos, también anticipa las principales objeciones de los que iban a criticar esta carta. Y Pablo ya tenía experiencia en este tema porque mucho antes de que escribiera esta carta, tanto él como Bernabé en particular y todos los demás apóstoles, maestros y profetas encontraron una oposición contra la predicación de la salvación por gracia mediante la fe. Y estos opositores, estos antagonistas, eran los judíos religiosos de aquel tiempo. Ellos no podían comprender el hecho de agradar a Dios fuera de cumplir estrictamente la ley mosaica, la ley rabínica. Para ellos, y inclusive hasta la actualidad, para ellos el conformarse a esa ley es la única forma concreta de piedad, es la única forma concreta de poder llegar a ser agradables delante de Dios. Y mientras Pablo y Bernabé estuvieron predicando, por ejemplo, en Antioquía de Siria, algunos hombres judíos que ellos decían creer en Cristo como Señor y como Salvador, usted lo puede leer en Hechos capítulo 15. Mire, vamos a Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: que enseñaban a los hermanos, estos judíos que decían creer en Cristo, enseñaban que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Cuando estos hombres llegan a Jerusalén, usted lo puede leer en el resto del capítulo, otros judíos que afirmaban ser cristianos, que era un grupo de fariseos legalistas, también se opusieron a la enseñanza de Pablo y de Bernabé, y en el versículo 5 nos dice qué es lo que ellos enseñaban. Decían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, continúa el capítulo, continúa la historia, continúa esta contienda que se levantó y se arma un concilio, que es el famoso concilio de Jerusalén, y Pedro, creo yo, inspirado por el Espíritu Santo, declaró, en los versículos del 9 al 11 lo puede leer, que ninguna diferencia Dios hizo entre nosotros, es decir, los judíos, y ellos, es decir, los gentiles, y dice: purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, después
de algunos comentarios adicionales por parte de Pablo, por parte de Bernabé, un resumen excelente de Santiago, el concilio acuerda de manera unánime que la obediencia a la ley de Moisés no es necesario para la salvación y que no debe ser impuesta por la fuerza al creyente gentil e incluso el judío. Pasa el tiempo. Usted puede leer esto, el resto del capítulo, del versículo 12 al 29, pero pasa el tiempo y algunos años más tarde, Pablo regresa a Jerusalén después de haber recolectado algunas ofrendas provenientes de las iglesias de los gentiles precisamente, y esa ofrenda era para los pobres de Jerusalén, para los necesitados en Judea. Y Pablo, en su afán de hacer conciliación entre los creyentes judíos y los gentiles, y él mismo por sus enseñanzas, con el afán de acallar un poco la oposición por parte de judíos incrédulos, va al templo a hacer un voto, y cuando algunos judíos de Asia lo ven en el templo, hicieron una suposición falsa, levantaron un falso testimonio de que Pablo había profanado el templo introduciendo a gentiles en el área restringida, en el área donde no podían acercarse. Y nos cuenta la historia que estuvieron a punto de formar un tumulto tan grande en toda la ciudad. Dice en Hechos, mire, vamos a leer Hechos capítulo número 21. Hechos capítulo número 21. Específicamente el versículo número 28. Dice que la multitud les echó manos y dando voces dijeron: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Pablo también, con estas experiencias vividas, también sabía que había algunos creyentes que iban a interpretar mal la afirmación que él había hecho anteriormente, Romanos 5:20, cuando dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, él sabía que muy probablemente por parte de los judíos que estaban en la iglesia en Roma iba a haber una malinterpretación. Y le iban a acusar de enseñar que el pecado glorifica a Dios, que el pecado hace que se incremente su gracia. Si eso fuera cierto en el razonamiento del judío opositor, del antagonista, entonces los hombres no solamente son libres de pecar, sino que tenemos la obligación de pecar para permitir que Dios muestre y expanda su gracia. Si la salvación es por completo de Dios y por completo de la gracia, y si Dios es glorificado cuando Él dispensa su gracia, entonces el corazón pecaminoso puede inclinarse a razonar y decir: a mayor pecado, mayor gracia. Entonces el hombre, los seres humanos, deberíamos dedicarnos a pecar libremente, sin restricciones, para que Dios muestre su gracia, para que sobreabunde su gracia. Otros plantearían de esta manera: si Dios se deleita en justificar al impío, como dice Romanos 4:5, entonces la doctrina de la gracia da un incentivo a la impiedad. ¿Por qué? Porque le da a Dios una oportunidad grande para demostrar su gracia. Y esa fue exactamente la interpretación perversa enseñada por Rasputín. Este hombre fue un consejero de la familia Romanov que gobernó en Rusia
por allá del finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y él enseñó, y no nada más enseñó, sino que con su vida lo vivió, ejemplificó la perspectiva antinominalista. ¿Qué significa esto? Que no se necesita una ley, ¿sí? Él vivió esto. Él vivía en pecado y se arrepentía falsamente. Y creyó, llegó a creer por una mala interpretación de este pasaje, que entre más peca una persona, más gracia se le da a Dios. Más oportunidad se le da a Dios. Entonces, entre más pequemos sin restricciones, más oportunidades le estamos dando a Dios para que Él se glorifique a través de su gracia. De hecho, una de las cosas que él decía, este hombre Rasputín, es que si uno no pasa de ser un pecador ordinario, no le está dando a Dios la oportunidad de mostrar su gloria. Entonces, se tiene uno que convertir en un pecador extraordinario para que Dios pueda mostrar su gloria. Hasta ese punto ha llegado cuando se malinterpreta la escritura de esta manera. Y Pablo ya tenía experiencia en esto. Él ya había enfrentado una acusación hipotética similar en el Romanos 3, versículos 5 y 6 y el 8. Y que dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo responde con una expresión enfática, dice, de ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y luego, en el versículo 8, procede a condenar a quienes enseñan esta idea depravada, hagamos males para que vengan bienes. Eso iba a ser el antagonismo. Los judíos legalistas estaban listos para acusar a Pablo de esta clase de antinomianismo, de contradecir las leyes de Dios, de darle defensa a la licencia moral y espiritual para hacer lo que el individuo le venga a gana, y suponiendo con la justificación, con ese argumento de que eso glorifica a Dios en última instancia. Entonces aquellos opositores tenían especialmente una gran dificultad para aceptar la idea de obtener salvación con base solamente en la fe, aparte de cualquier otra obra humana. Y añadir a esa doctrina la idea de que el pecado incrementado de alguna manera incrementa la gracia de Dios, era igual a agraviar un anatema con otro anatema peor. Una herejía con otra herejía más grande. Sin embargo, cuando ellos protegen la fe de este peligro, entre comillas, terminaron introduciendo otro peligro. ¿Cuál fue el otro peligro? Porque se fueron al otro extremo. Introdujeron la idea de que la salvación y la espiritualidad, aún para los creyentes en Cristo, es producida por una conformidad religiosa a la ley externa de Dios. Entonces, se fueron de un extremo por malentender, por malinterpretar las palabras del Espíritu Santo a través de Pablo, se fueron al otro extremo. Y a través de la historia de la iglesia, algunos grupos cristianos han caído en esta misma clase de error. Han insistido en que es necesaria la conformidad a muchas regulaciones, a muchas ceremonias fabricadas por los hombres. Usted lo puede ver en la Iglesia Católica Romana, donde el bautismo y todas estas tradiciones, el bautismo de infantes, son necesarias para alcanzar esa salvación. Ya sea un ritualismo externo, códigos de conducta, y el ser humano ha hecho en su mente que mediante lo que hacen pueden proteger y reforzar el evangelio de la gracia que obra mediante la fe únicamente, y es entonces que añaden requisitos legalistas que se inventan, que ellos creen que son buenos, que ellos creen que son correctos como tal. Pero la iglesia también siempre ha estado en el peligro del otro extremo, y creo que este es el que abunda más el día de
en nuestra actualidad, en el extremo de contaminación por parte de creyentes falsos que abusan de la libertad en Cristo, de la libertad del Evangelio, y la utilizan como una justificación para el pecado. En Judas capítulo 1, versículo 4, dice algo muy interesante. Mire, vamos a Judas, versículo 4. Dice de la siguiente manera: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con la enseñanza de Pablo, se le propina un golpe letal a esta clase de antinomianismo, de que se necesita obras, de que se necesitan códigos de conducta para ser salvos, pero también no cede terreno a quienes iban a estar dispuestos a negar que la gracia de Dios es suficiente para la salvación. Entonces, bajo la dirección del Espíritu Santo, el apóstol evita caer en el extremo del legalismo y en el extremo del libertinaje, y mantiene un equilibrio maravilloso. No abandona la gracia de Dios para acomodar a los legalistas, pero tampoco abandona la justicia de Dios para acomodar a los libertinos. Es algo muy interesante. Y de esto surge una pregunta. Entonces, ¿cómo debe ser la relación del hombre con Dios? Las escrituras nos enseñan claramente en todas sus páginas, desde Génesis hasta Apocalipsis, que una relación de salvación con Dios está ligada de manera inalterable con un estilo de vida santo, con una vida santa, una vida vivida por el poder de Dios que obra en y a través del corazón de un creyente verdadero. Cuando Dios muestra su acto de redentor dentro del corazón de una persona, la santidad verdadera es un don de Dios. Así como lo es el nuevo nacimiento, así como lo es la vida espiritual, también la santidad. La vida que no está marcada por la santidad es una vida que no posee en realidad la salvación. Ahora, es cierto que ningún creyente va a ser libre del pecado hasta que vaya a estar con el Señor por medio de la muerte o por medio de que Él venga por su iglesia. Pero un creyente profeso que desatiende persistentemente el señorío de Cristo, que desatiende persistentemente los estándares de justicia con desobediencia, no tiene argumentos para afirmar que ha sido salvo por Cristo. Y esa es la verdad importantísima del Evangelio que Pablo defiende en capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos. En vista de este antinomianismo tan generalizado que cunde y que abunda en nuestros días, no hay una verdad más importante, amados, que los creyentes debamos entender: que esta conexión inseparable entre la justificación y la santificación, estos dos componentes van juntos, van unidos y son necesarios para la salvación. Entre la vida nueva en Cristo y vivir esa vida nueva en santidad, porque es lo que Cristo exige y provee, no hay una separación. Va junto, va junto con las enseñanzas no bíblicas, de creencia fácil, de estilos de vida mundanos, tolerando dentro de la iglesia, tolerando dentro de la iglesia. Muchas iglesias levantan banderas de cristianismo evangélico, pero dan muy poca evidencia de redención o de santidad. Porque eso, la redención, la santidad, la santificación, acompaña inevitablemente, acompaña necesariamente la gracia salvadora de Dios por medio de la fe. ¿Sí? Y las preguntas de Pablo, en el versículo 1, son muy importantes.
Él dice: ¿qué pues diremos frente a estas afirmaciones tan necias, tan absurdas, tan tontas, de que a través del pecado Dios se glorifica? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseveraremos es una palabra en griego que alude al concepto, de una persistencia habitual. Y en ocasiones se empleaba para referirse al hecho de que una persona se proponía vivir en cierto lugar y establecía ahí su residencia permanente. En Juan capítulo 8 versículo 7, si me acompaña ya, Juan emplea para aludir a los líderes judíos que persistían, que instaban, que estaban continuamente tratando de inducir a Jesús a que contradijera la ley de Moisés. Mire, vamos a leerlo, Juan capítulo 8 versículo 7. Dice de la siguiente manera: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una persistencia, una persistencia, una persistencia. Y aquí Pablo no está hablando eh, de la caída ocasional de los creyentes en el pecado, porque nos sucede a todo cristiano por nuestra debilidad, por nuestra imperfección en la carne. Aquí está hablando de pecar intencional y voluntariamente como un patrón de vida. Como un patrón de vida. Sabemos que antes de la salvación, el pecado es el estilo de vida establecido de una persona. Porque aún en sus mejores obras, esas obras están manchadas de alguna manera por egocentrismo, por orgullo, por arrogancia, como tal. Pero cuando viene la persona a ser redimida, cuando ya es creyente, cuando cree en la obra de Cristo y es salvo, hay una nueva vida. Y esa persona es habitada por el Espíritu de Dios mismo. Y entonces ya no tiene excusa para perseverar de manera habitual en el pecado. E inicia la santificación. Y entonces la pregunta de Pablo ¿es posible que se pueda vivir en la misma relación de sometimiento al pecado que se tenía antes de la salvación? ¿En verdad puede existir la justificación sin la santificación? ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar en su vieja manera de vivir? Esa transacción divina de la redención, ¿acaso no ejerce un poder continuo? ¿Acaso no ejerce un poder sustentador en aquellos que son redimidos? En otras palabras, ¿puede una persona que persiste en vivir como un hijo del diablo verdaderamente haber nacido de nuevo como un hijo de Dios? Algunos dicen que sí, algunas personas dicen que sí es posible. No, es que está en el proceso, no, es que... Y se justifican. Pero la palabra de Dios enfáticamente nos dice que no. Y la respuesta a este antagonismo la encontramos en el versículo 2, que dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta de Pablo a su propia pregunta es una exclamación obvia y dice: en ninguna manera. Esta palabra en griego, esta frase en griego, son dos palabras, se traduce literalmente como esto no puede ser jamás. Y esta era la locución o la expresión más enérgica de negación. Es la expresión más enérgica de rechazo en griego que encontramos en el Nuevo Testamento. Y Pablo en sus cartas las emplea aproximadamente unas 14 veces.
Para este capítulo 6, versículo 2, Pablo ya la ha utilizado 3 veces. En Romanos 3:4, en Romanos 3:6 y en Romanos 3:31. Después de esta vez, la incluye más adelante otras 6 veces, en 6:15, en 7:7, en 7:13, en 9:14, en 11:1 y en 11:11. Y transmite en todas y cada una de las veces que la utiliza un cierto sentido de enardecimiento frente al hecho de que se pueda pensar que una idea de esta clase pueda ser cierta. El sugerir que el pecado de alguna manera pueda agradar y glorificar a Dios era una cosa aborrecible para el apóstol Pablo, como lo es yo creo para todos. Y esa falsedad es casi evidente en sí misma, y por eso no tienen esa dignidad suficiente para recibir una refutación detallada. Lo único que merece este tipo de creencias, es la más firme condenación, en ninguna manera, y se acabó. Dios no puede ser glorificado a través del pecado, es imposible. Sin embargo, para evitar que los lectores pensaran que estaba evadiendo un problema difícil, o entonces no sabe la respuesta porque nomás nos respondió con un no, el apóstol explica, el Espíritu Santo explica a través de Pablo de por qué este pensamiento de que el pecado trae gloria a Dios es repugnante, es una idea disparatada como tal. En este punto, él no responde con un argumento, él responde con una pregunta breve, con una pregunta creo yo terminante, y dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo no reconoce la más mínima credibilidad o el mérito a sus antagonistas. No presenta argumentos para la verdad, simplemente la declara, la dice tal cual. Y dice, la persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Y es inconcebible y hasta contradictorio proponer y pensar que un creyente pueda, después de haber muerto al pecado, vivir en pecado. La gracia de Dios es dada con el propósito de salvar del pecado. Entonces, ¿cómo va a seguir la gente viviendo después de haber recibido la gracia de Dios en pecado? Únicamente las mentes más corruptas, haciendo de uso de una lógica perversa, pueden argumentar que continuar en el pecado del que se ha sido salvo supuestamente honra a Dios. Honra al Dios santo, honra al Dios que dio a su Hijo unigénito para libertar a los hombres de toda injusticia. Entonces, creo yo que debe admitirse que la persona que ha muerto a una clase de vida no puede vivir en ella. El apóstol Pablo aquí no quería decir que la condición presente del creyente consiste en morir al pecado a diario. No está hablando de un proceso, está hablando de una condición del pasado, de un acto que sucedió en algún punto de su vida. Es decir, ya ha muerto al pecado. Ya ha muerto al pecado. Algo sucedió antes que se murió al pecado. Entonces Pablo estaba diciendo que es imposible que un cristiano permanezca en un estado constante de pecaminosidad. El acto de morir al pecado tiene lugar una sola vez. No se muere al pecado hoy y mañana y pasado y pasado y pasado, no. Es una sola vez y para siempre. La santificación, ese es otro asunto diferente. Cuando se muere el pecado se inicia una vida nueva. Y podemos decir, bueno, ¿y por qué yo sigo batallando? ¿Por qué yo sigo pecando? ¿Por qué yo sigo fallando? Porque si esto es permanente, ¿por qué yo sigo teniendo problemas con el pecado? Porque eso no se va a acabar.
Pero ya en Cristo tenemos la opción de hacer lo contrario o hacer otra cosa diferente y no solamente pecar. Una persona, por definición, no muere continuamente. La muerte de una persona se muere y ya. No muere y luego se resucita y luego muere y resucita y luego muere y luego resucita, sino que muere y es permanente. Entonces no es posible que las personas que en verdad hemos muerto al pecado sigamos viviendo aún en él. En el dominio espiritual se refleja muchas veces en el dominio físico. Y el dominio físico nos enseña que la vida y la muerte son absolutamente incompatibles. Y tanto lógica como teológicamente, la vida espiritual no puede coexistir con la muerte espiritual. La idea de que un cristiano puede continuar viviendo habitualmente en el pecado no solamente es ajena a la Biblia, sino es ajena a la lógica racional de una persona redimida. Obviamente los cristianos somos capaces de cometer muchas fallas, muchos pecados que cometíamos incluso antes de la salvación, pero no estamos en capacidad de vivir de manera perpetua en esos pecados como lo hacíamos antes. Ya no podemos estar en esa situación. Primera de Juan 3:9, acompáñeme ahí, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, perdón, Primera de Juan, por ahí se me fue, capítulo 3, versículo 9. O si estoy bien, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, los hijos de Dios, perdón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar porque es nacido de Dios. No se trata simplemente de que los cristianos no deben continuar viviendo en el dominio y en la dimensión del pecado, sino que no pueden seguir viviendo ahí. Pablo no es ambiguo con respecto a la superabundancia de la gracia de Dios, pero resulta obvio que la verdad según la cual cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia se concentra en la gracia de Dios. Magnifica la gracia de Dios. No magnifica el pecado del hombre. No magnifica ni alude a un llamamiento a que el ser humano peque, sino está magnificando la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que no hay ningún pecado demasiado grande para que Dios lo perdone y que inclusive los pecados colectivos de toda la humanidad durante todos los tiempos, pasado, presente y futuro, han quedado cubiertos por la inmensurable abundancia de la gracia de Dios que fue activada con la expiación de Cristo. Entonces, cuando habla Pablo de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, no está magnificando el pecado del hombre, está magnificando la gracia de Dios. Y Pablo continúa a declarar de forma igualmente inequívoca que una vida justificada es y continúa siendo una vida santificada. Nosotros nosotros no, porque no me puedo incluir ahí. Los teólogos, para dar un orden, sí, para dar un orden y hacerlo más comprensible a la mente humana que es finita,
se habla con frecuencia de la santificación como un proceso que sigue a la justificación. ¿Sí? Y se ha tomado como algo, primer paso, segundo paso, ¿sí? Como algo separado. Y en cierto sentido, cuando ellos lo enseñan de esta manera, es así porque la justificación incluye algo que se llama una declaración judicial o una declaración legal. ¿Qué es esto? Cuando uno es justificado, esta declaración judicial se caracteriza por algo inmediato, por algo completo y eterno. Cuando uno es salvo, de manera inmediata, de manera completa y eterna, ya somos justos delante de Dios. Pero la santificación es un proceso. Entonces se ve como dos pasos diferentes. Sin embargo, no son fases separadas de la salvación. Son aspectos diferentes, pero son aspectos continuos. Es la obra ininterrumpida de Dios, de la redención de Dios, de la salvación de Dios, que se realiza en la vida de una persona. Entonces, Dios no solamente declara justa a una persona y luego empieza el siguiente paso. No, no, no. Declara justa a una persona y la crea de nuevo en ese momento para que viva en justicia y llegue a ser perfectamente justa. Entonces la santificación es una obra de Dios en el creyente como cualquier otro elemento de la redención. Entonces cuando un ser humano es redimido, Dios no solamente lo declara justo, sino que empieza a implantar en su vida, empieza a desarrollar en su vida la justicia de Cristo en él. Entonces la salvación no es una transacción legal únicamente, que es lo que conlleva la justificación, sino que trae como resultado un milagro de transformación. Entonces la justificación y la santificación son cosas inseparables. Una persona que dice he sido justificada por medio de la fe en Cristo, pero después inicio el proceso de santificación, no se puede, es imposible. Es la una sigue a la otra inevitablemente. Y me gustó mucho esta frase que les comentaba ahorita. Dice, la salvación no es una mera transacción legal, sino que trae como resultado inevitable un milagro de transformación. Un milagro de transformación. Entonces, el crecimiento en la vida cristiana, cuando uno crece en la vida cristiana, siempre es un proceso. Y este proceso no va a ser perfeccionado, nos dice en Filipenses 1:6, sino hasta el día de Jesucristo. Pero no existe cosa alguna como que una persona se convierta verdaderamente a Cristo y se le aplique la justificación, pero la santificación empiece después. No hay un partimiento entre la justificación y la santificación. Sin embargo, sí se da siempre de forma inevitable una separación total entre el viejo hombre y el nuevo hombre. En Cristo, el viejo hombre ha quedado convertido en un cadáver, ha muerto al pecado, y por definición propia un cadáver no tiene vida, no tiene rastro de vida. El viejo hombre, por lo tanto, es la persona no regenerada, es una persona totalmente pecadora. No es en parte justo y en parte... No, 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 es totalmente pecadora y le es imposible llegar a ser justo y agradable a Dios. Por su parte, el nuevo hombre es la persona regenerada. Es la persona que ha sido hecha agradable para Dios por medio de Jesucristo y su nueva naturaleza es enteramente piadosa, es enteramente justa. Todavía esta persona, este nuevo hombre no ha sido perfeccionado ni glorificado, pero ya está vivo espiritualmente. La santidad ya se encuentra obrando en su vida. Sí, el nuevo hombre continúa creciendo en esa santidad, sin importar cuán lenta o desigual sea, pero ya está vivo, ya continúa creciendo. Crece, 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 crece.
es un crecimiento constante. Donald Gray Barhouse nos da un comentario acerca de este pasaje. Dice: la santidad empieza donde la justificación termina. Y si la santidad no empieza, tenemos derecho a sospechar que la justificación nunca empezó tampoco. Entonces, amados, no existe tal cosa como una justificación sin santificación. No existe vida divina sin un vivir divino diario. La persona salva en verdad vive una vida nueva. Vive una vida piadosa en un campo nuevo y piadoso. Entonces, ahora y para siempre, la persona que es salva vive en el reino de la gracia y de la justicia de Dios. Ya no se puede regresar al imperio de pecado. Ya no se puede regresar al imperio de egocentrismo de Satanás. Por otro lado, el pecador, el no regenerado, le es imposible impedir que se manifieste en su vida todas las obras de pecado. Amados, la salvación no es únicamente una transacción, es una transformación. No es algo jurídico, es algo real, es algo concreto, es algo que da fruto. Cristo murió no solamente por las cosas que hicimos, Cristo murió por lo que somos. Pablo le dijo a los creyentes en Colosas: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y de manera más explícita a los corintios le dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta frase de muerto al pecado, expresa la premisa fundamental de todo este capítulo en Romanos. Es imposible, amados, estar vivos en Cristo y también estar vivos para el pecado. No es que el creyente en cualquier momento, antes de ir con Cristo, esté totalmente sin pecado, sino que a partir de que nace de nuevo queda totalmente separado del poder controlador del pecado. Y la vida de pecado de la que fue libertado por la muerte de Cristo se tiene que hacer manifiesta en su vida. Entonces, el sentido en que este hecho crucial es verdadero se desarrolla en los siguientes versículos del 3 al 10, que es el argumento que Pablo da para decir por qué esto es verdadero, y lo vamos a estar viendo con el favor de Dios la próxima semana. Dios los bendiga.